La verdad que es un placer estar acá, recibirlos. Tenemos una presentación online, o sea que va a haber gente también del exterior que va a estar participando. Así que no solamente agradecer a la gente que se ha movido de Chile, de Argentina, algunos que he visto de Ecuador por ahí, sino también a toda la gente de Colombia, Honduras y México que también nos ha confirmado que van a participar de este evento. El tema es simple. Hace cuestión de unos 3-4 meses atrás hicimos un acuerdo con IBM para incorporar todo lo que es la inteligencia artificial. Han oído hablar de Watson, me imagino, a esta altura, algo que es bastante algo que es bastante ya conocido. Y lo que hemos hecho es, en definitiva lo que me pasa a mí como usuario final cuando escucho hablar de inteligencia artificial es que me cuesta mucho entender qué es inteligencia artificial o cómo se aplica. ¿Sí? Es como que cada vez que escucho hablar del tema se queda como en la epidermis. Entonces lo que dijimos con IBM es incorporemos la inteligencia artificial a Expand como herramienta de contact center y hagamos que esa inteligencia artificial funcione en un escenario real. Es decir, bajemos a la tierra de esa epidermis o de ese concepto que es la inteligencia artificial al uso real. Entonces, esta charla va a estar dividida en dos. Va Sebastián Vergara, que es un experto en inteligencia artificial, nos va a dar algunos aspectos relacionados a la teoría. Lo tenemos comprometido a Sebastián a que sea lo más expuesto posible, entre 10 y 15 minutos no más. Y después yo voy a continuar con la charla mostrándole si efectivamente el uso de esa inteligencia artificial integrada en una solución de contact center. Es decir, vamos a pasar del plano teórico al plano práctico. ¿Sí? La agenda es bien simple. Vamos a hablar de lo que es Expand en el cloud, algo que realmente nos ha llamado muchísimo la atención porque a raíz de este acuerdo hemos hecho un análisis de nuestra plataforma operando 100% sobre Bluemix, ¿sí? Sobre lo que vendría a ser toda la estructura de servidores cloud que tiene IBM, y hemos encontrado unos resultados impresionantes. Perdón, la agenda. Luego vamos a hablar de la parte de bots, que son mecanismos automáticos de atención, en este caso integrados a Messenger como plataforma de contacto del cliente. Después vamos a pasar a ver los servicios de speech to text o voz a texto, y en paralelo lo que vendría a ser el concepto de keyword spotting. Es decir, no solamente la solución va a ir traduciendo lo que un audio pregrabado o alguien que esté hablando, sino que además va a ir a buscar determinadas palabras que yo le voy a pedir que busque dentro de esa transcripción. Imagínense, mesa de cambio de los bancos, auditorías, en fin, un sinnúmero de aplicaciones en el cual a mí me interesa saber si determinada palabra, conjunto de palabras, participó en una determinada charla, ya sea ayer, anteayer, el mes pasado, o que está procesándose en este momento. Y finalmente vamos a ver otro concepto que es bien interesante, que es la parte de analytics. Es decir, cómo utilizamos este super concepto de la inteligencia artificial para poder predecir qué es lo que va a pasar en el caso del contact center de NetGate, una empresa que, digamos, una telco privada uruguaya, que utiliza Expand como herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, Sebastián, ¿estás por ahí? ¿Estás ahí? Te paso la palabra. Mi nombre es Sebastián Vergara, soy arquitecto de IBM, ingeniero, trabajo como arquitecto de soluciones en IBM. Si la máquina me permite, voy a hacerlo en 10 minutos. Tengo una charla que más o menos puede durar 4 horas a un semestre entero de rendimiento para llegar a realmente bajar los conceptos de realidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ya escucharon hablar de Machine Learning o conocen los conceptos que hay atrás de Machine Learning? Ah, listo. Bueno, la idea es hacer una repasada rápida de lo que es Machine Learning. Machine Learning es aprendizaje de máquina. Me maté con la traducción. La idea es justamente que las máquinas puedan entender justamente a partir de los datos cuáles son los modelos que existen atrás, matemáticos, para inferir potenciales resultados futuros, patrones de comportamiento, valores específicos dentro de los datos. El Machine Learning se puede dividir en dos grandes categorías, lo que es aprendizaje supervisado y lo que es aprendizaje no supervisado. Existe una tercera categoría que es el semi-supervisado y una cuarta que es el aprendizaje por refuerzo,
que por el bien de la charla y los 10 minutos no la vamos a hacer y nos vamos a enfocar solamente en supervisado y no supervisado. Dentro de lo que es aprendizaje supervisado tenemos dos subcategorías, lo que es clasificación y lo que son las regresiones. Clasificación lo que apunta es, tengo un conjunto de datos, como podrían ser por ejemplo número de cliente, la deuda de fin de mes, y tengo una variable que es discreta, es decir, tengo categorías de variables. Tengo categoría de variables. En este caso es buen pagador sí o buen pagador no. Si yo les pongo esta gráfica, tabla así, y les pido a ustedes que me digan cuándo un cliente es buen pagador y cuándo un cliente es mal pagador, seguramente empiecen a distinguir a partir de datos y vean que hay un cierto número a partir del cual el valor de buen pagador pasa así y un cierto valor a partir del cual el valor buen pagador pasa a no. Si lo ponemos en una gráfica para que lo vean más claro, no se llega a ver allá del fondo, todos los puntitos azules son de cuando es buen pagador y todos los puntitos rojos es cuando es mal pagador. Y claramente se puede ver que entre 40 y 50 hay un cambio entre quienes sí y quienes no. Esto es un ejemplo muy sencillo. La máquina lo que hace es empieza a inferir. Bueno, si me paro acá, si me paro acá, si me paro acá, si me paro acá, si me paro acá. Ah, bueno, acá hay un quiebre. Eso es lo que hace básicamente la máquina. Y puede distinguir que más o menos entre 40 y 50, pongámosle un valor 45, se puede dar el quiebre. Cuando el número es de deuda a fin de mes menor a 45, es buen pagador. Cuando la deuda es mayor a 45, es mal pagador. Pero también existe el 43, el 47, y todos estos son posibles valores también que empiezan a determinar el mismo quiebre. Y esto es justamente lo que implica el Machine Learning. No existe un único resultado exacto y preciso, sino que es probabilístico. Y va a depender muchísimo de la cantidad de datos que yo le pueda dar de entrenamiento para que el sistema después pueda predecir un valor u otro. En el mismo caso, complejizado mucho más, en otra realidad totalmente distinta, podría verse así. Entonces yo les digo, clasifiquen esto. Claramente ustedes pueden ver que para este lado son azules y para este lado son rojos. Sin embargo, existen algunos que están medio mezclados. Y acá pueden empezar a existir n rectas que pueden llegar a cumplir para un lado o para el otro. Y acá empezamos a ver el tema de la precisión y la probabilidad. Machine Learning no es una ciencia exacta, sino es una ciencia probabilística. Entonces, con tal probabilidad puedo garantizar que todos los que están de este lado van a ser azules y con tal probabilidad puedo garantizar lo mismo para los rojos. Pero existen otras reglas que me pueden generar mejores o peores predicciones y que también son válidas. Justamente esto lo que termina dando es el porcentaje de exactitud o la accuracy de la solución que yo voy a terminar entrenando. Siguiente subconjunto, lo que es regresión. Teníamos aprendizaje supervisado, en donde yo le doy a la máquina datos preetiquetados. En el caso anterior ya le dije, este es buen pagador, este es mal pagador, este es buen pagador, y en base a eso puedo inferir después cuándo es uno y cuándo es el otro. Tenemos regresión, que es para cuando tengo datos continuos, no tengo un valor discreto, sino que tengo un valor continuo. Entonces, por ejemplo, tengo esta realidad de habitaciones y precios de las casas con tantas habitaciones, y lo que me interesaría definir es cuánto me va a salir una casa, por ejemplo, con 3 habitaciones y un ático, por ejemplo, ¿no? Entonces más o menos se puede ver, llegan a ver que hay una recta que se puede llegar a dibujar, y entonces podría llegar a decir que una casa con 3 habitaciones y un cuartito chiquito podría estar más o menos en un 3,5 y va a tener un valor aproximado de $400.000 o algo por el estilo. Eso es el concepto de regresión. Tengo 10 minutos, discúlpenme que estoy tan rápido, ¿eh? Por el otro lado tenemos lo que es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado también tiene dos categorías, macro. Lo que es descubrimiento de la clusterización y lo que es la reducción de dimensiones. En lo que es descubrimiento, por ejemplo, clusterización, lo que buscamos es justamente agrupar aquellos conceptos de entidades que son similares entre sí. Por ejemplo, en el caso de un contact center podrían ser diferentes clientes que se comportan de la misma forma. En el caso de una empresa de retail podrían ser diferentes clientes que compran el mismo tipo de productos para después ofrecerles recomendaciones similares. Ese es el concepto de clusterización o descubrimiento. Después tenemos el concepto de reducción de dimensionalidades. ¿Qué significa dimensionalidad? Significa cada una de las columnas que yo tengo forman parte de una dimensión.
Para trabajar muchas veces Machine Learning con n.000 dimensiones se hace muy complejo y es conveniente reducir a menor cantidad de dimensiones. Si lo pasamos en una gráfica, eso podría verse como tengo una gráfica en 3 dimensiones y para trabajarla lo quiero trabajar en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque me acelera mucho el proceso de entrenamiento o lo que podría ser la compresión de una imagen al mandarla por una red o cualquier cosa del estilo. Cualquiera sea el algoritmo de Machine Learning o la técnica de Machine Learning que utilicemos, siempre se pasa por un proceso de este estilo. Tengo una etapa de obtención de datos, tengo una etapa de lo que se llama preprocesamiento o feature engineering, tengo una etapa de entrenamiento y una etapa posterior de predicción. Y en cada una de estas etapas empiezan a aparecer muchas complejidades y temas a trabajar. Que justamente lo que hace Watson es simplificarlas y hacerlas por ustedes. Watson es la solución de inteligencia artificial y de Machine Learning que tiene IBM. Entonces, en cada una de estas etapas, muchas pueden requerir intervención humana, muchas son 100% se pueden 100% automatizar. Problemas que puedo llegar a encontrar en alguna de estas etapas son, por ejemplo, el problema de overfitting. ¿Qué significa eso? Significa que yo le doy un conjunto de datos y hago que la máquina entrene. Llega un punto que los aprende a tal precisión que cuando quiero predecir con un valor nuevo, no lo va a poder predecir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando le dé un valor que va, acá claramente la curva es así, ¿no? Overfitting lo que hace es justamente pasar por cada uno de los puntos específicos. Entonces cuando le doy un valor que debería estar en la curva por acá, me va a dar un número mucho más alto. O el problema al contrario, si tengo poco entrenamiento, es el problema de underfitting, que es justamente cuando en vez de pasar por la curva, por ejemplo, genera una recta. Algunos ejemplos súper rápidos antes de pasar a la demo. ¿Qué se puede hacer con Machine Learning? Por ejemplo, tengo un texto cualquiera, escrito en lenguaje natural, y a partir de ahí empiezo a identificar diferentes aspectos. Por ejemplo, palabras claves que se mencionan en el texto. Por ejemplo, entidades o conceptos que aparecen en el texto. Cómo se relacionan en cada oración, cuáles son sujeto, predicado, acción, etc. Otro ejemplo distinto, análisis de personalidad. De nuevo, tengo un texto y a partir de ese texto, que podría ser, por ejemplo, tweets, o podrían ser posts de Facebook, o podrían ser email, o cualquier cosa del estilo, analizo justamente la personalidad del individuo que está del otro lado. Entonces, en el caso mío, si a alguno le interesa saber cómo soy así. Esto lo que termina dando son los 5 grandes aspectos de la personalidad analizados desde el punto de vista psicológico, y bueno, y un montón de valores en cada uno de ellos para saber si la persona es extrovertida, introvertida, espontánea, no sé, abierta a nuevas experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Otro caso similar podría ser el más de juego, más lúdico, compararte con algún personaje famoso que de alguna forma también clusteriza, volviendo a los conceptos anteriores, dentro de algún grupo para poder decir esto lo puedo asociar con determinado producto o determinado concepto. Entonces ahí de nuevo podés ver, comparado a quién te parece más o a qué persona, por ejemplo, del contact center te podría llegar a atender, que va a generar mayor empatía contigo. Bueno, yo en mi caso me parezco mucho a Neymar, por si alguno te interesaba. Y nada, de nuevo, ver justamente en diferentes variables por qué te parece eso o te diferencias una determinada persona o característica. ¿Ya terminaste? Eso es un fenómeno. Concepto de ¿alguna duda o algo que haya quedado así súper rápido? Los textos para analizar tienen que tener determinada dimensión, mínimo más o menos el texto, como para que el análisis sea... Depende cuál de todos es lo que vos quieras obtener. Si vos querés, por ejemplo, tener un análisis de personalidad, sí, lo ideal es que sean textos mayores a 2000 caracteres más o menos. Lo que busca eso justamente... Una carilla, creo. Sí, tener un buen largo de conceptos para poder inferir una personalidad atrás. Lo otro que puedes hacer, si no tienes esa cantidad, es empezar a concatenar diferentes, por ejemplo, emails. Tener muchos emails de la misma persona y poder concatenar. Y no son de todo buenos emails que tienen, por ejemplo, demandas muy puntuales o que no hacen referencia justamente de experiencia vivida de la persona. Se necesita algo que hable un poquito más de la persona como para poder inferir después la personalidad.
Pero sí lo puedes hacer, por ejemplo, para análisis de sentimiento. Es decir, si un mail me lo están escribiendo en un tono negativo, en un tono positivo o en un tono neutral. Eso te puede saber también, te puede ayudar a distinguir en cómo le tengo que responder a la persona. Tenemos gente que está participando de fuera del país, algunos que no son clientes de Expand, así que en 15 segundos hace una referencia a lo que es el producto. Lo que nos pasa a las empresas de consumo masivo es que están proliferando la cantidad, los canales de contacto, telefonía, call center, chat, SMS, redes sociales, en fin. Entonces, lo que nos pasa a las empresas de consumo masivo, me refiero al usuario final, es que empieza a perder el control del contacto con ese cliente debido justamente a la proliferación de los canales de contacto. Entonces, Expand lo que hace es armar una solución, un software, que lo que integra son todos los canales de contacto en una única herramienta y te permite tener visibilidad de todo lo que sucede en esa supercanalidad o esa multicanalidad. Así que, aclarado el punto, ahora vamos a lo que vendría a ser la experiencia de la integración de inteligencia artificial dentro de Expand. Un comentario con respecto al primer punto, respecto a lo que hemos visto, observado en Expand en el Cloud. Hace cuestión de un par de meses atrás hicimos un testeo un test de usabilidad de la herramienta y de transaccionabilidad, como se le llama, y montamos arriba de la solución de IBM en Bluemix, en el Cloud, un contact center de 1500 llamadas simultáneas. Eso nos permite abarcar casi el 98% de las soluciones de contact center de América Latina. 1300 de esas, o sea, 1300 agentes atendiendo llamadas en forma simultánea y 200 llamadas, lo dije mal, 1500 llamadas simultáneas, 300 en IVR y 1200 atendiendo llamadas con grabación. O sea que estamos hablando de un nivel transaccional enorme, ¿verdad? Con IVR, con reportes, y todo esto lo hemos hecho a través de este acuerdo que tenemos con IBM. No lo hubiésemos podido hacer de ninguna manera, llegar a este nivel de escalabilidad si no hubiésemos tenido este acuerdo. Simplemente para que tengan una referencia de cuánto valdría desde el punto de vista de infraestructura, esto es data center, servidores, montar una solución de 1500 llamadas simultáneas o de 1200 agentes atendiendo en forma simultánea, estamos hablando de un costo de $1.8 por mes por agente. O sea, esto es un número que rompe todos los esquemas. Comparado contra soluciones similares, estamos en un 20% de ese costo. Nuevamente, esto lo hemos hecho por dos cosas. Primero, porque tenemos un equipo de desarrollo que puede generar producto con un nivel transaccional enorme, con una infraestructura que comparativamente a soluciones tradicionales es mucho menor. Pero segundo, porque tenemos este acuerdo que comentábamos que nos permitió ir creciendo y adaptando la plataforma y seguir estresándola en este nivel de actividad. Bien, entonces ahora terminamos con la parte aburrida, que es la parte donde uno habla y nos muestra mucha cosa, y nos vamos directamente a la solución de Expand como tal. Lo que vamos a ver acá es una empresa que se llama Netgate, que es una telco, que usa Expand desde hace muchos años, y vamos a ver aplicado este tema de inteligencia artificial en esta telco. Me voy a loguear. Disculpen que le doy la espalda, pero los cables no están demasiado... Bien. Lo primero que vamos a ver es la parte de los bots, que son mecanismos automáticos de atención. Netgate como telco es un distribuidor de Antel y como tal vende productos de ADSL. Y uno de los temas que tenemos en nuestro servicio de soporte es que permanentemente estamos atendiendo gente para resolver aspectos técnicos vinculados al soporte de ADSL. Entonces básicamente lo que hicimos fue, dado que tenemos casi 20 años de experiencia en lo que es soporte de Internet, resumir toda esa experiencia en un bot y ponerlo a funcionar desde la fanpage de Netgate. Entonces lo que voy a hacer es entrar a la fanpage de Netgate. Lo que le voy a pedir es a alguno que tenga Facebook acá, ¿sí? Que por favor que ingrese a la fanpage de Netgate, porque yo lo que voy a hacer, Claudia, digamos, voy a hacer tus ojos acá, entonces tú lo vas a hacer desde el bot directamente de tu celular y yo voy a replicar lo que tú estás haciendo acá para que la gente vea, ¿sí? Entonces, abrite el Messenger. No sé si esto lo puedo...
¿Lo puedo abrir un poco más? ¿Alguien sabe? ¿Lo puedo maximizar esto? ¿Eh? Bien, entonces, ponele hola cuando dice el Messenger, por favor. Debería decirte, soy Ale, tu asistente virtual. Acá ya está funcionando el bot. ¿Sí? Esto ya es un mecanismo automático de atención. Lo que hay es una suerte de superbot que comanda otros bots. En particular, un producto que Netflix sacó recientemente al mercado que se llama Wi-Fi Feliz. No sé si alguno lo ha escuchado en la radio, en la prensa, en la televisión. Que este es un producto de venta. Y aquí lo que vamos a ver, no en esta oportunidad, sino que más adelante, vamos a ver cómo está Watson integrado a la herramienta. Es decir, cuando uno habla de los bots, habla como de dos conceptos. Los bots planos, que son lo que uno podría asociar a los bots de menos inteligencia o casi no tienen inteligencia. Lo más parecido a un procedimiento o a un árbol de decisión. Y por otro lado, en la otra punta, tenés los bots que sí requieren de conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le tengo que pedir a ese bot que valide si el número de teléfono que me da es correcto. Y ahí lo que hay es un proceso inteligente para efectivamente confirmar que el teléfono que le estoy pidiendo a ese cliente es un teléfono válido. Ejemplos como esos, miles, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿el bot es solo de texto? En este caso, no. En este caso combina texto e imágenes. Entonces, Claudia, ingresate por favor a lo que sería soporte de internet. Acá lo que vamos a ver es eso, es el soporte que hoy NetGate da para internet, para servicios de ADSL, en este caso de fibra, directamente desde la página, en este caso la fanpage de NetGate, que va a estar integrado a Expand como solución de contact center. Entonces, presionaste soporte de internet, ¿verdad, Claudia? Tenés un equipo como el de la figura. Estos son los modems que Antel distribuye en sus servicios de fibra. La respuesta es, dale que sí. Lo que dice la experiencia es que después le tenés que validar si la luz de power está encendida. ¿Sí? Le vamos a decir que sí. Pero además de la luz de power, la de PON, ¿verdad? Y la de LOS, ¿está apagada? No sé, vamos a decirle que no, a ver qué pasa. La verdad que no me acuerdo muy bien del procedimiento. Verifica que el cable de fibra esté conectado a la receta como se indica en la figura. Entonces uno lo que va haciendo con este tipo de procedimientos que combina lo textual con lo de imágenes es apoyar el texto obviamente en la imagen y ofrecer una experiencia de usabilidad más adecuada, digamos, o lo mejor que se puede implementar en una herramienta en un canal como Facebook. Porque lo que sucede en las redes sociales es que digamos, funcionan distinto en cuanto a la interacción con el usuario final. ¿Está conectada la receta? Vamos a ponerle que sí. Ahora vamos a verificar lo mismo con el modem. El cable amarillo está conectado al modem como muestra la figura. Para hacerlo corto, pongámosle que no, a ver qué sucede con el procedimiento. Claudia. Probá a desconectar el cable como muestra la figura anterior, debería hacer un clic, luego reiniciar el modem, apagarlo y prenderlo usando el botón rojo, se encuentra en la parte trasera, espera, ¿funcionó? Vamos a ponerle que no. Una pena que no pueda ayudarte, en este caso estoy ubicando a un agente. Acá ingreso a Expand como plataforma de contact center, ¿verdad? Estamos monitoreando en particular dos redes sociales que son, en este caso, Facebook y Messenger, Messenger y WhatsApp. Y acá tengo a Claudia, que pidió asistencia, ¿verdad? Y a Jorge Pereira, que también lo hizo.
Entonces entro a la conversación con Claudia. Es decir, ¿qué sucedió aquí? Yo tengo un bot que estuvo trabajando con ese agente, con ese cliente a través de Messenger, y en un momento detectó el bot o el cliente que quería hablar con un agente. ¿Sí? Entonces, como esta herramienta integra todos los canales de contacto en un producto, deriva esa conversación hacia un agente de spam, que en este caso soy yo, que estoy funcionando Claudia de alguna manera, ¿no? Entonces ingreso a la conversación con Claudia y ahí tengo todo lo que Claudia fue haciendo con el bot, ¿sí? Todo lo que el bot le dio, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en un momento yo puedo detener este bot, ¿sí? Y hablar con ella. Yo como agente ya tengo toda la historia de lo que sucedió. Entonces, tú deberías haber recibido en el Messenger, deberías haber recibido esto y contestarme algo, y ahí empieza una interacción punto a punto, digamos, entre el agente, en este caso de NetGate, y el cliente de NetGate, para poder resolver el problema. ¿De acuerdo? Así que acá tenemos un ejemplo de un bot que se integra directamente con la plataforma. El otro ejemplo, de repente si alguno lo quiere probar, pero es más de lo mismo, vendría a ser entrando al Messenger y pidiendo por el producto de Wi-Fi Feliz. Ahí la diferencia con el anterior era un producto de soporte, en el caso de Wi-Fi Feliz es un producto de venta. Entonces, en definitiva, si el cliente quiere derivar la llamada o derivar el chat, en este caso, a un agente, lo que hace es entrar directamente en la cola de ventas. ¿Sí? Así que hasta ahí ya vimos la aplicación de lo que vendría a ser bots conversacionales o planos que utilizan Watson o no dentro de la herramienta Expand. Ese es un primer gran anuncio. Es decir, podemos incorporar, o sea, Expand ya se libera con la posibilidad de tener un bot conversacional utilizando inteligencia artificial. Será más o menos de lo que vimos, dependiendo del más o menos problema que tengamos que resolver del lado del cliente. Bien, esa era una primera cosa que le queríamos mostrar. Para respetar los tiempos, vamos a dejar el de Wi-Fi Feliz por ahora. Vamos a ir ahora a otro caso de uso que vendría, vamos a ver la parte de keyword spotting, es decir, la posibilidad de buscar determinadas palabras en un audio. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo el call center de NetGate, le vamos a decir la llamada de técnico simplemente para filtrarlas un poco mejor. Vamos a ir al día de ayer para tener más información. Para los clientes de spam que vean que acá cambió la interfase, sí, cambió. Y esta interfase cambia justamente porque el producto ahora digamos, crece con ese nivel transaccional que habíamos conversado al comienzo, y eso viene con un cambio de interfase. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de 1500, 2000, 1300 llamadas simultáneas, cambian los paradigmas de las bases de datos. Consultar un mes de actividad en una solución de 1300 agentes simultáneos no es lo mismo que consultar un mes de actividad en una solución de 30 o 40. Entonces hubo todo un cambio, una metamorfosis enorme a nivel de lo que es el concepto de la base de datos y la forma de acceder a la información. Y esto es lo que ya está disponible para ser liberado a los usuarios en breve. Entonces voy a ir a las llamadas atendidas en el call center técnico del día de ayer y voy a agarrar una de ellas. Acá tenemos, por ejemplo, esta de 10 minutos. A ver si la podemos escuchar simplemente para que tengan una idea de lo que se trata. ¿Me auxilia, Pablo? A ver si le puedo... ¿Eh? Ah, puede ser la tele. Martín, ¿no? ¿Ese fue Martín? No, claro, capaz que la tele. Ah, está apagado. Internet para arriba o la buena cosa del minuto por ahí. Hola, sí, era porque estaba teniendo problemas de internet en casa. ¿Internet?
¿Qué tipo de problema? Casa. Yo tengo Wi-Fi y tengo un extendedor para el piso de arriba, y en el piso de arriba no están dando internet. Piso arriba, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que te permite esta tecnología? Te permite pedirle al sistema que en esta llamada te busque determinadas palabras clave. ¿Sí? Internet, problema, piso arriba, habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tú le das procesar, sí, nos había pasado hoy, se está desconectando la Wi-Fi de aquí del local. Sí. ¿Eh? Ya no pasó hoy, mañana. En realidad es un tema acá de la conexión local. Me voy a conectar de vuelta por cualquier inconveniente. ¿Bien? Entonces habíamos escuchado esta llamada, entonces ahora le vamos a pedir que me busque dentro de esta palabra, dentro de esta grabación, internet, era arriba, creo que era piso también, y no sé si era arriba, piso y problema, ¿no era? Entonces aquí le damos procesar. Para que tengan una idea, una llamada de unos 10 a 15 minutos demora en el orden de 2 minutos en procesarse. Y básicamente el sistema ahora está haciendo dos cosas. En primer lugar, toma ese audio, que en este caso es del día de ayer, pero bien podría ser de la llamada que acaba de terminar. Y lo que está haciendo es streamearlo hacia la plataforma de IBM en el cloud, hacia Bluemix como herramienta. Está usando un servicio de speech to text para hacer la transcripción, y en paralelo, no sobre el audio, sino no sobre la transcripción en sí misma, que vendría a ser el texto de ese audio, sino sobre el propio audio, empieza a buscar las palabras clave. Entonces, ¿cuál es el resultado de la búsqueda de estas 4 palabras en esta grabación? Bueno, aquí aparecen las veces que encontró las palabras y te dice con qué nivel de confianza. En la inteligencia artificial y en el keyword spotting, cuando uno tiene una confianza de por arriba del 80%, es que es espectacular. ¿Sí? Recuerden que esto está evaluando audio, no está evaluando texto. Está haciendo la transcripción por un lado para darte el texto. Me comentaba que digamos que para el tipo de trabajo que hacen ustedes en prensa, digamos, puede ser un elemento interesante. Pero imagínense, por ejemplo, para una mesa de dinero de un banco, para un auditor de una compañía. Para casos como nos han planteado los clientes de Expand, dice, che, quiero saber si este vendedor mío ofreció todos mis productos. O sea, el universo es infinito, es el uso que cada uno le quiera dar. Entonces, en este caso, reconoció Internet con un 56% de confianza. 1 quiere decir que lo reconoció exactamente, ¿de acuerdo? Y ahí el resto de las palabras. ¿De acuerdo? O sea, cuando decís confianza es
confianza en que esa palabra sea la palabra exactamente. El sistema te está diciendo, te estoy diciendo que es un 56% probable que ahí dijo Internet. ¿Dónde? En el segundo 9, ¿tá? Y ahí te empieza a dar todas las referencias. Con lo cual, cuando uno esto lo aplica a volúmenes grandes de llamadas, no de a una como está puesto en este momento la presentación, entonces tiene un nivel de eficiencia enorme, porque fíjate, si una traducción de esta de 10 minutos, 15 minutos, demora 2 minutos, 3 minutos, si uno tuviera que escuchar y transcribir, que en este caso no mostramos la transcripción por un tema de prolijidad de la interfase, pero sí lo vamos a ver en otro lado, uno tiene que tener una persona que escuche esos 10 minutos 53 de esta llamada, que la transcriba y que además después busque. ¿Cuánto se nos puede ir? O sea, media hora, 45 minutos. Y acá lo estamos resolviendo con un sistema automático en 2 minutos. Por lo cual, la inteligencia artificial aplicada, como decíamos al comienzo, genera resultados, o sea, retornos inmediatos. El otro ejemplo que les quería mostrar, que también me parece bastante divertido, y acá de vuelta voy a pedir la participación de alguno de ustedes, que llama Netgate al 2-712-6666. Cuando atienda el IBR, bienvenido a Net, no sé qué, ahí apriete 3367, es un código oculto que tenemos. Y ahí acá vamos a mostrar la transcripción, ¿sí?, con el keyword spotting funcionando. Entonces, podemos poner esas palabras o las que ustedes quieran, pero no sé si hay alguno que diga yo que quiera llamar a Netgate y hacer esta prueba, si no la hago yo. Pero básicamente sería al 2-712-6666, interno 3367. Vos que sos medio gaucho, hablale claro. Cuando te atiende el IBR le pones 3367 y le decís, no sé, contraté un servicio de internet para mi casa. No vale. 3367, sí, lo voy a ver. Sacar el parlante y hablar. Cuando dice el tono. Hola, tengo un wifi feliz en casa. No. A ver, usale. No me anda. Un buen amigo, ¿eh? Cortá, a ver qué traduce, cortá. La idea es que no, la idea era que mencionaras alguna de estas. Ahí está haciendo la transcripción. ¿Sí? Acá lo que está sucediendo es que esa llamada, que ya ven que prácticamente tiene tiempo real, Era que primero le decía otra cosa, a ver si entraba y ahora está streameándose en tiempo real a la plataforma de IBM en el cloud y está traduciendo lo que interpretó de esa llamada y luego buscando estas Wi-Fi feliz, tengo un Wi-Fi feliz en casa, ¿sí? Bueno, a ver, es como todo, ¿no? Esto está entrenado para el idioma español. Wi-Fi es una palabra que de repente no es ni español ni inglés, pero digo, ¿vieron cómo en tiempo real, no me anda, le estás haciendo trabajar al pobre Blumex? tengo que mejorar el inglés. Bueno, pues si hicieras una prueba en serio, y verdaderamente manejaras las palabras, te debería de decir aquí qué palabras encontró. Entonces, por un lado hicimos, en la parte anterior, buscamos una grabación y le buscamos unas palabras. Hicimos el concepto de keyword spotting o búsqueda de palabras claves, que hacía una transcripción que no se veía. Acá hicimos la transcripción y con el keyword spotting, solo que en este caso no detectó ninguna de las palabras. O sea, voy a hacer yo la llamada. Está bulleando. O que la haga otro. Te lo digo simplemente para cerrar el...
creo que es suficiente o la prueba que me va a llevar 2 minutos más. Bueno. Entonces, la idea es que aquí lo que sucede es que esto se puede llevar a tiempo real y uno podría llevar a un panel de control, podría llevar a mostrar en tiempo real lo que está sucediendo y cuando, por ejemplo, uno está evaluando el funcionamiento del contact center, podría estar diciéndole a los agentes, ¿sí?, que en definitiva en esa grabación hubo una determinada palabra que me gustó o no me gustó, problema, cancelación, en fin, venta, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, nuevamente, tomar un audio, hacer una transcripción y en simultáneo buscar dentro de ese audio determinadas palabras. Bueno, entonces, ¿Esto lo hace en tiempo real con todas las llamadas entrantes? esto lo podría hacer en tiempo real con todas las llamadas centrales. Como en el caso del call center de 2.500 llamadas entrantes, ¿podría ser en tiempo real? Sí, ahí lo que vas a tener es que en los servicios cloud el concepto es te cobro por uso. Entonces, si tú tenés 1.500 o 2.000 llamadas simultáneas, sí vas a poder hacer este proceso. Ahí la experiencia dice que en tiempo real demora, digamos, un determinado tiempo porque depende de la longitud de la llamada. Si tú tienes una llamada de 2 minutos es una cosa, si tienes una llamada de 20 minutos, 40 minutos será otra. Entonces, lo que vamos a liberar dentro de la plataforma Expand es esta misma prestación, solo que con la posibilidad de poder seleccionar varias llamadas en simultáneo y entregar, llamémosle en forma batch, unas horas después, el resultado del análisis de esas 10, 15, 20, 100, 2.000 llamadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Cómo venimos de tiempo? Nos quedan... Una pregunta de la pantalla anterior, cuando hablaste de las 1500, 1200 y 300, no Sí. entendí bien a qué correspondía 1200 y a qué correspondía 300. Bien, la plataforma en ese caso fue configurada para poder recibir 1.500 llamadas. 300 de ellas están en lo que se llama el IBR, que es la preatención. Bienvenido a Netgate, no tenemos agente disponible, por favor aguarde. ¿De acuerdo? Esas son las 300, que están esperando por ser atendidas, pero están activas en la herramienta. ¿De acuerdo? O sea, le genera un estrés transaccional al producto. Y las otras 1.200 son agentes que efectivamente están atendiendo a 1.200 clientes que acaban de tener. En simultáneo. Sean humanos o sean bots, digamos. Podría llevarlo a ese plano, pero en este caso es con humanos, que es mucho más pesado llamarle así que con bots, pero imagínate un call center de 1.200 personas que pueden estar todas en un mismo edificio de 10 pisos o pueden estar todas distribuidas geográficamente en América Latina. Ese es el caso de uso que mencioné recién. Bien, dos cositas más antes de darle a que Diego me acompañe con la parte de Analytics. Con inteligencia artificial estamos desarrollando dos cosas más que nos parecen bien interesantes de comunicarles. En primer lugar, autorizaciones de tarjeta de crédito. No sé si muchos de los que participan de esta charla, pero hay muchas empresas que requieren de hacer procedimientos manuales de autorización de tarjeta. Entonces lo que tenés es una venta, un vendedor que de alguna manera anota la tarjeta de crédito del cliente para después darse vuelta, transmitírselo al back office digamos, de ese comercio, y ese comercio llama al sello Visa, Master, American Express y le dice que hay una autorización, ¿no? Empieza a hablar con un IBR o con un sistema automático y ingresa la tarjeta, los costos. Ahí lo que tenemos es que hay un individuo que es del comercio que se queda con un dato de una tarjeta de un cliente y por otro lado lo que tenemos es un proceso de autorización. Todo eso lo estamos automatizando con inteligencia artificial. Entonces, lo que va a hacer Expand va a permitir capturar el dato de la tarjeta del cliente sin que haya un agente de por medio. O sea, el cliente va a hablar directamente con Expand, llamémoslo de esa manera, le va a informar de su número de tarjeta y sus condiciones, y luego va a haber otro proceso que va a hablar con los sellos y va a tramitar ese proceso de autorización en forma automática. Ese es un primer caso. El segundo caso, recuerden que cuando hablé de Expand hablábamos de empresas de consumo masivo. Todas las empresas de consumo masivo, el 100% tenemos un problema con la actualización de la base de datos de nuestros clientes, ¿sí o no? Y en particular, el correo electrónico es un gran problema porque es muy difícil de registrarlo bien, ya sea porque el humano no pudo escuchar, o no escuchó bien, o anotó mal, ¿sí? Y el segundo caso es que yo no puedo ingresar mi correo electrónico a través de un teclado numérico porque el teléfono no me lo permite. Entonces lo que estamos haciendo nuevamente con el acuerdo con IBM es
generando un motor de inteligencia artificial que es capaz de reconocer los correos electrónicos e impactarlos directamente en una base de datos. ¿Qué es Analytics, para empezar? Es algo que me permite proyectar determinado comportamiento de determinadas variables. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a una historia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos para Netgate? Para nosotros es importante saber cuál va a ser el impacto en nuestro call center, es decir, cuántas llamadas voy a tener a futuro. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Tomamos un año de historia de Netgate en su call center técnico, que es información que obviamente nos ofrece Spam, lo cruzamos con la información del Weather Company, es decir, dijimos, el 1 de enero estaba soleado y hacían 23 grados. O sea, completamos la información de Spam con toda la información que nos da el Weather Company. ¿De acuerdo? Entonces ahí generamos el Big Data o la base de datos o como le quieran llamar. Y sobre esos datos hacemos las proyecciones. Entonces le podríamos decir al sistema, el jueves de la semana que viene, que el Weather Channel me dice que va a ser calor, pero van a ser 21 grados, ¿cómo va a impactar en el call? Ah, mirá, vas a tener un impacto de esta envergadura. Eso es lo que vamos a ver ahora. En términos de inteligencia artificial, ahí hay un par de conceptos que se manejan, que son el deep learning y redes neuronales, que es lo que utiliza este concepto de analítica. No bajemos a la tierra mucho lo que quiere decir, pero básicamente son la capacidad que tiene el sistema de ir aprendiendo sobre la historia y sobre lo que va a suceder en el futuro. Bien. Simplemente como para poner en contexto y enganchar lo que contaba Sebastián al principio, lo que se hizo en este caso fue un modelo de Machine Learning que aprende de datos históricos, que es la cantidad de llamadas que hubo al call center, y los datos climáticos que vienen del servicio de Weather Company y de IBM, que hoy es la red de estaciones meteorológicas más grandes que hay a nivel mundial. Capaz que escucharon hablar de W Underground, todas esas estaciones que transmiten son consolidadas por The Weather Company. Lo que aplicamos fue un modelo de Machine Learning supervisado, que aprende de la historia, que tiene una serie de ejemplos, que es la cantidad de llamadas que hubo. Y Sebastián dijo que había dos tipos de modelos supervisados. En este caso lo que usamos es un modelo de regresión, que es una red neuronal, que lo que hace es aprender de la historia y generar una predicción de cuántas llamadas va a haber en el call center, dependiendo de ciertas condiciones que se pueden dar. Básicamente lo que hace este flujo es cargar esos datos, ¿sí? Transformarlos, hacer lo que Sebastián comentaba de ingeniería de atributos para que el modelo lo pueda consumir. Aquí lo que hacemos es generar el modelo de la red neuronal y finalmente exportarlo. Como dato, por ejemplo, en este modelo que generamos, Sebastián hablaba de probabilidad. En este caso, la accuracy o la efectividad del modelo es de un 84%. O sea, tú lo que decís es que lo que el modelo predice es un 85% de efectividad. Correcto. El 100% sería una predicción absolutamente acertada. Exacto. Yo les comentaba hoy que en este tipo de tecnologías, cuando uno está hablando entre el 75 o el 80% y arriba de eso, las predicciones son muy buenas. Está claro que estos son todos modelos que no son determinísticos, ¿verdad? Se basan en comportamientos estadísticos y lo demás. Con lo cual, una previsión del 83%, a mí, digamos, como llamémosle, como gerente de Netgate, me da un grado de confianza suficientemente alto como para decir, efectivamente, voy a tener esta cantidad de llamadas. ¿Y qué voy a decir ahí? Bueno, entonces voy a tener que dotar de determinada capacidad a mí, en este caso, ¿verdad? Esto simplemente a nivel de evaluación del modelo, que es muy parecido a las gráficas que mostraba Sebastián como ejemplo, los valores que fueron reales y lo que la herramienta predijo. O sea, cuanto más cerca de esa línea están, es que el algoritmo tuvo mayor precisión. Vemos que son solo algunos casos que se salen de, son ese 16% que queda por fuera de la predicción. Y después este modelo genera una salida que puede ser visualizada de diferentes maneras. En este ejemplo lo que tenemos es una división por turnos.
Y acá yo puedo filtrar. La división viene a cuento del tipo de turno que tiene en el call center, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ahí el modelo podría llegar a hacerlo por hora, depende de la granularidad de los datos de entrada y el tipo de modelo que puedo generar. Y acá básicamente lo que puedo hacer es, no sé, suponiendo que mañana, vamos a poner el jueves, que, a ver, se ignora 10 grados. Y va a llover. Esos serían los valores por turno. Esto sería la cantidad de llamadas que voy a recibir por turno. El otro elemento que a mí me resultó bastante llamativo en esto, y lo estoy diciendo como NetGate y no como Expand, es que la velocidad con la que desarrollamos esto fue demasiado rápida. Se compuso básicamente de dos cosas. Primero, obtener la data, que eso es ir a Expand y exportar los datos, y por otro lado, cruzarlo contra la información que nos entregaba el Weather Company. No es ni más ni menos que un problema, digamos, informático muy sencillo de resolver. Estamos hablando que en menos de 48 horas montamos una solución, digamos, de Deep Learning, ¿sí?, que nos permite, con una precisión del 83%, evaluar cuál va a ser el impacto en mi call center, dependiendo, en este caso, de una variable foránea, como es el clima. ¿Será clima? ¿Será el tránsito? ¿Será, no sé, lo que dependa del negocio se va a poder modelar de una herramienta de esta categoría? Con lo cual, lo que decía al comienzo, estaba cansado de ver el concepto de inteligencia artificial aplicado digamos, en su teoría. Lo quería ver en la práctica y lo quería analizar como compañía que lo tiene que usar, ¿sí?, como compañía que le tiene que sacar un retorno. Y para mí saber que el jueves que va a llover y que va a haber menos de 10 grados voy a tener un impacto de tanta cantidad de llamadas, es un dato importantísimo para poder evaluar mi capacidad de atención. Capaz que tengo que decir, mira, no puedo poner tanta gente, sé que voy a tener tantas llamadas perdidas. Y ahí será un equilibrio o un trade-off entre lo que es el servicio o la calidad de servicio que quiero dar y lo que puedo ofrecer. Entonces, para cerrar, digamos, no sé si tenías alguna... ¿Hay alguna otra pregunta de esto? ¿No? Pero para cerrar, en este acuerdo que hemos hecho con IBM nos planteamos un objetivo para esta charla, que lo logramos, que era poner la inteligencia artificial a disposición de nuestros clientes. Y el anuncio que vamos a hacer es que a partir del 1 de febrero del año que viene vamos a incorporar algo muy similar a esto, que es el que estamos trabajando ahora, para poder seleccionar un volumen muy grande de llamadas y tener un mecanismo de información hacia el usuario final que me permita procesar muchísimas horas, digamos, de trabajo, ¿sí?, y lo vamos a lanzar para todos los clientes que tenemos en 10 países de América Latina. Y lo vamos a dar en forma gratuita por 3 meses. O sea que, en definitiva, el objetivo que estamos cumpliendo, que nos habíamos planteado, era poder hacer de Expand y de Watson Inteligencia Artificial un caso de éxito para toda América Latina. Así que les agradezco muchísimo por habernos escuchado. Sé que hay temas áridos en estos temas de inteligencia artificial y conceptos teóricos, pero lo que quisimos fue mostrárselos en funcionamiento para que puedan tener un feedback real de cómo se aplica esto a un negocio funcionando. Así que muchísimas gracias. Gracias Diego, gracias Sebastián.